de educadores. Entonces, por esto, este taller se propone 4 objetivos que creo que podemos lograrlo en la noche. El primero es, claro, vamos a conceptualizar qué es el plagio y vamos a ver también algunas herramientas tecnológicas que nos permitan, yo digo que no eliminarlo, porque vamos a ver precisamente en la investigación que el plagio persiste a pesar de tener herramientas, pero sí es cierto que cuando se diseña una buena secuencia didáctica para el proceso de revisión de los textos, digamos que disminuye o se elimina el plagio. Y ahí entonces vamos a conocer algunos elementos de la investigación que se ha realizado en torno a los motivos del plagio de los estudiantes universitarios en la República Dominicana, que de hecho en América Latina tenemos pocas investigaciones del plagio, es decir, es como un tema que hablamos mucho, pero que tenemos poca evidencia. Pues antes de comenzar, me gustaría que ustedes se presentaran. Yo les comentaba que tenía una actividad realmente en Mentimeter, pero que por la hora y por el tema tecnológico prefiero como que lo hagamos aquí. Así que me gustaría estar con ustedes bebiéndonos con un cafecito o algo, pero sí en estos aspectos me gustaría que dedicáramos 2 minutos a pensar en 3 aspectos, en el qué, en los sentimientos y en lo que hacemos. Entonces, para cada uno de nosotros, ¿qué es el plagio? O sea, cuando hablamos de plagio para usted, ¿de qué hablamos? Segunda pregunta muy importante, ¿qué sentimiento a usted como docente o en su quehacer le produce el plagio? ¿Y qué suele usted hacer con los estudiantes que plagian? ¿Qué suele hacer? Eso en 2 minutos y luego vamos a compartir lo que deseen. Cada uno me gustaría que compartiera una pregunta. Entonces voy a contar los 2 minutos para que puedan hacer realmente esa reflexión. Si tienen alguna pregunta pueden hablar, porque realmente no lo estoy viendo, pero estamos aquí. Estoy buscando el reloj. Si pueden escribirlo en su celular, sería muy positivo. Cristina, en el chat están también poniendo algunas ideas. Ah, excelente. Entonces voy a parar aquí un momentito para poder también ir leyendo el chat. Es interesante que a veces los docentes estamos tan acostumbrados a hablar que 2 minutos se nos hace eterno. Realmente yo lo estoy midiendo para poder conectarme un poquito con el tema. Digo, porque a veces el silencio como que se nos hace incómodo en las aulas. También pueden irlo escribiendo por el chat. Pues en mi reloj acabó el silencio. Bien, ¿quién le gustaría compartir qué es el plagio? Tenemos algunos en el chat, pero me gustaría ver si alguien puede tomar la palabra y compartir qué es el plagio. Primero, el concepto. A todos los que quieran participar, les invitamos a que usen el botón de alzar la mano para que podamos ir organizando sus participaciones, por favor. Sí, adelante, Liliana. Y bueno, considero que es apropiarse de construcciones intelectuales, de pensamiento, de reflexiones, apropiarse y no respetar los derechos de autor.
la propiedad, lo que implica la propiedad intelectual. Ahora, en el caso de los estudiantes, pienso que en la mayoría de los casos, por lo menos los ingresantes al nivel universitario, no son conscientes de la dimensión que eso tiene. Y al no tener condiciones para resolver las producciones de texto, enfrentarse a dificultades que no pueden resolver, bueno, optan por el camino fácil, imitando algunos recursos o algunas formas de proceder de la sociedad, de la propia comunidad a la que pertenece. Bien, entonces en el chat también tenemos que plagio, decir algo que no es de autoría propia, copia fiel de un texto sin mencionar la referencia del autor, y eso es muy interesante porque fíjense que cuando copiamos fielmente pero hacemos la referencia del autor, entonces no es plagio. Entonces esa partecita que dice Roberto de sin mencionar la referencia del autor, por eso es apropiarse de algo como si fuera de nosotros. Plagio, dice Ricardo, es falta de creatividad. Bueno, todavía no vamos en el sentimiento. Es robarse las ideas de un autor sin citarlo o darle los créditos correspondientes. Aquí considero que los estudiantes tratan de resolver una situación que deben resolver y no disponen de herramientas para lograrlo. Muy bien. Y el plagio es copiar literalmente lo que dijo o hizo otra persona sin darle crédito, tomando como los suyos. Excelente. Entonces ahora a mí me gustaría que como docentes digamos cuáles son los sentimientos que nos produce el plagio a nosotros. Y ahí sí pueden levantar la mano y 2 o 3, hasta podemos hacer una lluvia de ideas, lo íbamos a hacer en Mentimeter, pero como les digo, preferí estar tranquilos aquí en este espacio para poder aprovechar el tiempo. Entonces, ¿qué sentimiento nos produce el plagio? También pueden escribir por chat o levantar las manos. Alguien decía indignación, que fue el que no leí. ¿Qué más le produce? Impotencia. Es una preocupación general, preocupación. Julio César comparte con nosotros que le produce una angustia existencial. El sentimiento ha ido vago, variando en el tiempo. A mí también, Liliana, me ha ido cambiando el sentimiento sobre el plagio a lo largo del tiempo. ¿Alguien más quiere compartir los sentimientos? Angustia. Esos son los sentimientos que suelen generarnos. También hay muchos docentes que les genera rabia, como que los estudiantes no hacen esfuerzo y por como aprender, y entonces eso le genera mucha rabia. Me genera un sentimiento contradictorio, dice Rosario, por cuanto en ocasiones el estudiante no lo hace de manera deliberada, pero genera reacciones adversas. Se siente como una estafa cuando no haya sido el propósito inicial, eso es cierto. Porque realmente ahora estamos como mucho reflexionando sobre el plagio y hoy lo vamos a ver en la primera parte de qué genera el plagio. Ya vamos a entrar a eso. Entonces, me gustaría ver qué hacemos con tristeza y a la vez ganas de acompañar a los estudiantes para que no vuelvan a hacerlo. Ahí entramos entonces en qué hacemos cuando nuestros estudiantes plagian. No sé si alguien quiere hablar, o sea, en ese caso puede levantar la mano y ir hablando. Liliana tiene la mano arriba, pero no estoy segura de que sea de esta vez o de la anterior. Liliana, y luego está también Alma Rocío. Últimamente, bueno, lo que intento hacer es, cuando hago la lectura de los textos académicos con ellos, enfatizar mucho en las citas, en las referencias, en todas esas voces externas que utiliza el autor para argumentar, ¿no? O contraargumentar. Y bueno, ese es el recurso. Y después trabajar sobre las distintas normas que según a la universidad que pertenezca o al área del conocimiento que desarrolle, rige, ¿no? Vancouver o APA, ese es el camino que he encontrado, pero bueno, es un camino, lo estoy transitando. Muy bien, Alma.
Hola, buenas tardes. La pregunta es, ¿qué es lo que hace uno cuando descubre el plagio de sus alumnos? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo creo que en mi caso particular yo soy de México y trabajo en las escuelas normales de educación, escuela de educación superior, y es muy recurrente, es casi que la premisa principal ver cómo los estudiantes hacen plagio, sobre todo en las tesis de investigación. Entonces es una parte muy difícil que no hemos podido erradicar del todo. ¿Y qué es lo que he hecho yo? Pues yo les hago una devolución, les hago un feedback y les anexo la página de donde fue plagiado, le inserto una nota y pues lo ayudo a que vuelva nuevamente a construir su propio texto. Eso es lo que hago y eso sucede muy a menudo. Excelente, Gracias. sí. Definitivamente que tenemos una práctica de plagio muy recurrente. También Flor nos decía que propiciaba el uso correcto de citas, revisar los trabajos, se parece a lo que hacía también Liliana, y utilizar herramientas antiplagio. Y tenemos a Joanna, que quiere compartir con nosotros. Gracias. También algo parecido que hago yo es esto que comenta la maestra, del poder, pues por un lado, referenciar en sus propios trabajos de dónde están sacando ese texto, ¿no? Y cuando, pues ya, si hay alguna ocasión de poderlos ver, demostrarles cómo puede uno encontrar esas otras referencias de donde ellos sacaron esa información. Y les demuestro, porque obviamente yo trabajo a nivel licenciatura, y luego dicen, no, maestra, eso yo lo escribí, y les digo, es que es muy fácil darse cuenta cuando lo está uno leyendo, porque también uno los conoce. Entonces, ese tipo de escritura a veces no es tan normal que un estudiante lo haga, ¿no? Entonces, y los conoce uno y dice, no, fulanito no creo que haya escrito esto. Entonces copias, pegas en internet y ves de dónde sale la referencia. Y entonces, no, yo no hice eso. Entonces les demuestro cómo, de dónde encuentro esas citas, ¿no? O más bien no esas citas, sino esos párrafos, tal cual, porque ni siquiera le mueven algo, hasta las mismas comillas y todo lo dejan igual. Entonces, así es la manera en que lo hago. Ahora, también es importante enfatizarles que existe un estilo de citación, que existe una forma de parafrasear, lo que implica el parafraseo, porque algo que platicábamos con mi compañera de trabajo era que pues reflexionábamos y realmente en ningún nivel educativo nos enseñan a escribir, ¿no? Entonces, desde ahí viene esa carencia. Y en la universidad, los profesores asumimos que ellos ya saben escribir, cuando nunca nos preguntamos que en qué parte o en qué grado nos enseñaron a escribir o les enseñan a escribir. Entonces, eso es algo que también nos preguntábamos y que a veces les pregunto, ¿en algún grado les han enseñado a escribir? No, pues entonces aquí necesitamos tener al tanto lo que es el estilo, conocer el estilo APA, saber lo que es una cita y una referencia dentro del estilo. Entonces, sí platicar un poco con ellos, porque a veces, como decía, no me acuerdo ahorita la maestra cómo se llama, pero decía que muchas veces esta parte del plagio es, pues no lo visualizan como grave o no lo hacen, no digo inconsciente, pero sin la maldad, ¿no? Y yo creo que el guiarlos sería una buena estrategia. Excelente. Excelente. Me ha fascinado eso de qué hacer. Realmente si estuviéramos más tiempo y siguiéramos compartiendo, nos vamos a dar cuenta que estamos dando en el clavo de primero conocer por qué los estudiantes plagian y qué le mueve. Bueno, esta era la actividad de Mentimire. Ahora vamos a comenzar a hacer esas tres preguntas, ¿no? De qué es el plagio. Yo creo que ustedes están muy adecuados porque increíblemente que hablamos mucho de plagio, pero
en la literatura hay pocas definiciones que nos ayudan a operativizar el plagio en la investigación. Tomé la de Ochoa Cueva, que dice que es la copia literal o parafraseada, y esto es importante, literal o parafraseada de ideas de un autor sin dar el crédito correspondiente, y en este caso estos autores limitan el plagio al trabajo académico. Pero sabemos que el plagio está presente en todas las circunstancias de la vida. Ahora yo voy a conceptualizar un poquito para luego volver a dar tiempo al diálogo. El plagio, y no sé qué le dice a usted esta imagen del nudo, es un tema complejo y multidimensional. Y esto es importante cuando ya comencemos a abordarlo para ir pensando la estrategia. El plagio no es tan simple como que solamente es una falta de integridad académica, que lo es en los estudiantes. Vamos a abordar un poco la integridad, o sea, el plagio desde esa dimensión multifactorial y multidimensional. Normalmente, y a mí me fascina esta imagen, los profesores, y así estuve yo mucho tiempo, estaba persiguiendo literalmente el plagio. O sea, yo me dedicaba a perseguir el plagio y me molestaba, me incomodaba. En ese momento la universidad no tenía tantas herramientas tecnológicas como la que tiene ahora. Entonces yo usaba esas herramientas gratuitas y también, como ustedes decían, la marca de los alumnos. Es decir, conocía sus capacidades cognitivas y sabía como que no podían entregar ese trabajo. Además que los alumnos que copian dejan todas esas huellas que nos permite a los profesores, incluso sin programa antiplagio, saber que están plagiando. No hacen las referencias bibliográficas, el nivel es muy alto, y a veces, como nosotros decimos, sobre todo en las tesis, que ustedes decían que realmente es un problema en las universidades, incluso con conceptos de otros países. Es decir, que vamos a decir que siempre los profesores hemos perseguido el plagio y lo hemos detectado. Y entonces, dependiendo de la universidad, ¿no? Se cogía al estudiante y se llevaba, ¿no? O se sancionaba o se devolvía. Normalmente este es como el esquema normal del plagio. Estamos pasando y transitando a no solamente ver el plagio como una falta de ética, que lo es, sino que todas las universidades comencemos a definir la integridad académica, que es mucho más amplia que el plagio y que lo integra. Es decir, necesitamos estudiantes y ciudadanos que manejen una integridad académica. Ahora me gustaría compartir con ustedes esa complejidad que yo les decía. ¿Por qué decimos que el plagio es multifactorial? Y me voy a centrar en 3 factores o en 3 elementos que hacen que este plagio sea multidimensional. Los estudiantes, la institución donde ocurre el plagio y el docente como un elemento y como un factor que provoca muchas veces que los estudiantes plagien. ¿Cómo va a ser? Entonces nosotros tenemos que ver con esto. Pues sí, tenemos mucho que ver con esto y también tenemos mucho que ver con la integridad académica. Pero comencemos con los estudiantes. Definitivamente que tenemos estudiantes que tienen falta de integridad. Es decir, que primero estamos de acuerdo que no son conscientes de que están haciendo algo mal. Eso es cierto. Pero tenemos estudiantes que sí son conscientes y que lo hacen. Y que van incluso en América Latina, bueno, también en España, pero nosotros tenemos muchas formas de trabajar. Incluso ahora con el internet hay compras de trabajo, o sea, a veces los estudiantes también le pagan a una persona para que hagan los trabajos y esos plagios son más difíciles de detectar. Ahí tenemos nosotros que hacer todos unos procesos dentro de la clase. Es decir, que ciertamente se da el plagio por falta de esa integridad. También se está dando mucho el plagio, esos son unos motivos de los estilos de vida de los estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes trabajan, no tienen tiempo para la parte académica. Y el más importante que ustedes dijeron son las competencias de los estudiantes. Nosotros, y es uno de los aspectos que vamos a ver en este taller, cómo entre la actividad que propone el docente y el nivel de competencia de los estudiantes hay una discrepancia muy grande. Entonces, en esa discrepancia, en esa falta de competencia,
el estudiante comete mucho plagio. Y se está viendo, sobre todo, no sé la experiencia de ustedes en sus países, pero tal vez en nuestro país, que está comenzando a trabajar en las universidades el tema de plagio, de integridad académica, estamos viendo como muchos estudiantes, y eso también salió en la investigación, en la parte cualitativa, realmente no son conscientes ni de la importancia del plagio, ni de que están haciendo plagio. De hecho, yo ahora que ya cambié, ¿no?, una secuencia diferente, donde el estudiante, que se la voy a contar al final, ve primero, antes de entregarme el trabajo, ve, por ejemplo, con una herramienta como Turnitin, el grado de similitud, y lo pongo a trabajar con pares. Y ellos, cuando ya me retroalimentan, me dicen, profe, es que de verdad, o sea, eso no puede estar copiado. O sea, entonces yo le digo, bueno, vamos, en la primera etapa no hablo de plagio, sino de similitud. Y le enseño a mirar su similitud. Entonces, ok, vamos a ver esa similitud, pero yo quiero que tú aprendas a mirar la similitud y que veas cómo tú puedes modificar esa similitud. Entonces me doy cuenta que muchos de los estudiantes realmente es un asunto de competencia, o sea, no tienen la competencia para la escritura académica. Pero también el plagio tiene que ver mucho con la institución donde estamos, con las políticas, si tenemos política de plagio, y muchas veces conozco instituciones universitarias que tienen unas políticas maravillosas de integración académica. Lo único que se ha quedado ahí, no están socializadas, no son parte de la vida de los estudiantes. Entonces, tener el diseño de la política, tener la socialización de esa política y tener la aplicación de la política. En la investigación, por ejemplo, que yo hice grupos focales, sale como los estudiantes dicen, bueno, es que tal profesor sí no lo referenciaba, pero la mayoría de los profesores no lo hace. Entonces tenemos estudiantes que, por ejemplo, es en la tesis de grado, que se encuentra con un profesor que comienza a decirle, pero esto es copiar literalmente, y entonces ellos dicen, ¿cómo? Pero yo vengo haciendo eso la universidad entera. De hecho, bueno, mi tesis doctoral realmente fue en secundaria, alumnos de 15 y 16 años, y ahí yo puse como el plagio, por ejemplo, en esas poblaciones que investigué, está hasta legitimizado. O sea, los profesores ponen un trabajo, los estudiantes saben que el profesor no va a leer el trabajo y te lo dice, no, es que él no va a leer el trabajo. Entonces, descargan los trabajos literalmente, mientras más páginas mejor, y se lo dan a los estudiantes. Incluso me encontré con una profesora que fue muy significativa porque ella decía, ¿y qué usted hace para que los estudiantes no le entreguen el trabajo, no le copien? Yo les decía, no le plagien. Entonces ella me dijo, bueno, yo lo que hago es que lo obligo a que lo impriman y que lo copien. Entonces yo, o sea, como que la reflexión ¿cuál era el concepto de esta profesora del plagio? O sea, fíjense que ella entendía que si el estudiante lo transcribía con sus letras, entonces no era plagio. Entonces, de esos son los estudiantes que nosotros recibimos en la universidad. Es decir, que la parte de la institución, lo que hace la institución desde el momento uno que el estudiante entra, y esa falta, y lo voy a decir, ¿no?, a veces de coherencia entre todos los profesores, fomenta muchas veces el plagio. Y el tercer elemento que hace el tema del plagio multidimensional, que es donde me voy a centrar, son las actividades que proponemos los docentes. Muchas veces los docentes proponemos actividades que no la hemos reflexionado lo suficiente. Y esas actividades entonces fomentan el plagio porque el propio docente no la corrige. Yo ahora, daba mucha clase, ¿no? Entonces yo por Zoom ponía a los estudiantes a trabajar en grupo, luego iré contándoles la dinámica, para que revisaran sus textos. Entonces en una, como que yo voy pasando por los grupos, entonces me encontré un grupo de estudiantes que decía, no, porque esa profesora no va a corregir eso, ponle lo que sea. Entonces ella, cuando se dieron cuenta, profe, no es a usted, porque usted sí corrige. Y bueno, ahí no estaba haciendo una investigación, pero tomo nota de esto, es decir, usted sí corrige. Entonces, los profesores que corrigen, que retroalimentan, suelen, cuando ya lo tienen como práctica, los estudiantes no suelen hacer esa práctica con esos profesores por la corrección. Entonces, esto es fundamental. Si nosotros, que lo vamos a ver, como le digo, en la secuencia de aprendizaje, pero ahora estamos viendo todo esto
multidimensional. Entonces, la actividad que ponen los profesores, hagan un ensayo de tal tema, tráiganme esa investigación y simplemente me la entregaron. ¿Cómo yo corrijo esa producción de los alumnos y cuáles estrategias yo utilizo para la producción escrita? Vamos a decir que son aspectos que cuando estamos viendo este nudo que estamos llamando plagio, tenemos que considerar. Entonces, cuando abordamos el plagio, tenemos que ver lo que hacen los estudiantes, lo que hace la institución y lo que nosotros hacemos como docente. Y esa es la primera parte fundamental para nosotros poder desarrollar estrategias de plagio. O sea, antiplagio, anti-integridad. Y esto es fundamental, porque si no lo hacemos entonces, no estamos desarrollando competencia. Pero hay un elemento más que se aborda en esa multidimensión de entender el plagio y es el contexto sociocultural. Aunque ustedes no lo crean, muchos de nuestros países, por ejemplo, con todo el tema de la corrupción, de la impunidad, fomentamos el que el robo no es nada, pues todo el mundo roba, pues yo también me robo las ideas y las pongo ahí, no pasa nada. Entonces, hay toda una cultura también que se puede generar con el plagio. Quiere decir que eso es como en la dimensión más amplia. Pero lo cierto es que tenemos que parar el plagio en las universidades porque estos van a ser los futuros profesionales. Y cuando las personas se acostumbran a tomar ideas que no son suyas y a no tener una producción propia, y eso se lo permitimos, porque fíjense entonces que lo avalamos, porque esa persona va transitando por la universidad, le otorgamos un título universitario. Entonces, esa conducta ha sido avalada por la institución de educación superior. Entonces eso va a la sociedad, a ese profesional que nosotros estamos egresando de la universidad y no sabemos entonces cómo va a seguir generando una práctica que ya ha sido validada. Y muchas veces tengo que decirlo, porque lo viví en muchos centros, y esto es cierto que no fue en la universidad que lo investigué, sino en secundaria, pero hay una normalización de que los estudiantes copian de internet y que sigan copiando de internet. Y les sigo poniendo el ensayo del libro que sé que no se van a leer. Aquí en nuestro país tenemos muchas situaciones con el contexto sociocultural y con la competencia lectora, que fue mi tesis. Entonces le ponían a leer libros y yo le decía, pero el estudiante puede conseguir los libros. No. Entonces, bueno, usted le pone a leer un libro que el estudiante no puede conseguir, que haga un ensayo de un libro que sabe que no puede conseguir. Entonces, obviamente, ¿qué va a hacer el estudiante? Plagiar. Y entonces, como todo un sistema, yo le llamé a eso un círculo vicioso, ¿no? Negativo, pero que se rompe. Y se rompe entonces teniendo en cuenta todos estos elementos. El plagio, la práctica del plagio, como le digo, me fascina esta cita, no solo atenta contra la integridad académica, también afecta de forma significativa el proceso de enculturación académica. Ustedes lo decían, es decir, cuando estamos en la universidad, tenemos, y en lo académico, o sea, tenemos que enseñar, tenemos que enculturizar, tenemos que darle a los estudiantes la cultura académica. Y esto solamente se logra con una serie, y ustedes le decían que una de las preguntas fundamentales, ¿quién está enseñando? Y esto es fundamental para la formación de hombres y mujeres críticos, porque si no, como dice Derrida, lo que estamos fomentando es el hombre de la no presencia y la no verdad. Yo le llamé a esto los lológrafos. Ustedes saben que los lológrafos eran los que transcribían en el siglo, cuando no teníamos la imprenta. Y muchas veces lo que tenemos son estudiantes copiando y transcribiendo lo que el otro dice, pero en realidad no lo están asumiendo. Y entonces Derrida dice, escribiendo lo que no dice, no dirían y sin duda no pensarían nunca de verdad. Y esto es lo que hace grave el plagio. Y es lo que entonces hace que nosotros comencemos a pensar cuál es nuestra labor como docente. Entonces, entre la labor como docente y el estudiante, lo que yo quiero enseñar, media la tarea, la actividad que yo le pongo. De hecho, hay autores que dicen que la tarea de evaluación es donde está el rigor académico. Es decir,
ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de ver algunos ejemplos, ahí tenemos la famosa definición, porque ya hablamos de esa famosa escritura académica. Entonces tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿qué es la escritura académica? Ya ahora casi les doy la palabra, que sé que ustedes tienen muchas cosas que hablar, así que vayan poniéndola. Castelló, tenemos muchas definiciones de escritura académica. Yo cogí una muy simple que me fascinó, de Castelló, que dice que es un proceso de enculturación que permite la apropiación de los discursos propios de las comunidades profesionales y de las propias instituciones de educación superior. Y esto es fundamental, porque entonces cuando los abogados entran a la universidad tienen que aprender el discurso propio de su comunidad profesional, y así los docentes y así los médicos. Pero también tienen que aprender esos discursos propios de la educación superior. Entonces ahí entran todos esos géneros, el ensayo, los artículos académicos y toda esta parte. Johanna lo decía y me fascinaba porque así mismo lo tengo escrito, que qué está pasando entonces en el sistema preuniversitario, porque nosotros asumimos que nuestros estudiantes llegan con la competencia necesaria para producir los discursos propios de la educación superior. Sin embargo, en la mayoría de los países, o al menos en mi país, hay muchísimos estudios y muchísimas evidencias que nos están diciendo que los estudiantes preuniversitarios no desarrollan las competencias necesarias en relación a la escritura académica, porque no tienen una competencia lectora adecuada y tampoco una producción escrita, que normalmente es por debajo. Entonces, la pregunta esencial que nosotros también tenemos que hacer es ¿quién enseña a los estudiantes la redacción de textos académicos? Yo no quise alargar mucho el taller para que nosotros veamos a grandes rasgos cuáles son las características de un texto, de los textos académicos. Pero también ustedes lo mencionaron, la principal característica de los textos académicos es la intertextualidad. O sea, un texto académico es donde entran todas las voces de todo el conocimiento científico y académico que hemos desarrollado. Entonces, ¿cómo podemos entrar esas voces? O a través de los sistemas de referencia, de citación, APA, Vancouver, etcétera, etcétera, Chicago. Ahora estamos desarrollando el estilo latino, ¿no? Pero ¿quién enseña realmente el uso? Y yo a veces me sonrío, porque es otro estudio también que tenemos que hacer, cuál es el uso también que le damos los propios profesores universitarios a esa redacción académica. O sea, cuál es mi dominio también como docente. Y la siguiente pregunta que tenemos que hacernos realmente nosotros mismos para provocarnos la reflexión y poder provocar el cambio es qué tanto yo como profesor universitario escribo textos académicos, porque muchas veces la experiencia, no nadie de aquí, que gracias a Dios no conozco a nadie, pero la experiencia nos dice que muchas veces los mismos profesores universitarios ponemos a nuestros alumnos a escribir textos que jamás, yo lo enfaticé, que jamás nosotros hemos escrito. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que luego yo voy a exigir, con lo que luego yo voy a enseñar, con lo que luego me voy a enfrentar. Y les cuento esto porque, bueno, en mi experiencia, ¿no? A veces soy revisora de artículos académicos, de revistas, ustedes saben, de la revisión de pares. Y lo comento también con amigas que tengo que son editoras de revistas académicas. Y uno de los aspectos que comentamos con mucha frecuencia, 3, 4, 5 revistas, es cómo estamos escribiendo los propios docentes, lo que hacemos investigaciones, cómo llegan muchos artículos a veces a las revistas, con muchas carencias en esta parte del manejo de la intertextualidad. A veces hay muy buenas investigaciones que no pasan ese proceso. Quiere decir que es como un proceso, quiero decir, la escritura académica, donde tenemos que como yo le llamo a veces como sincerizarnos y realmente que los profesores que estamos en la academia tenemos que entender dos cosas importantes, que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes la redacción de textos académicos,
porque en realidad eso no se aprende por ósmosis y entonces vivimos demandando a nuestros estudiantes textos académicos y luego entonces tengo que ver mi propia competencia para escribir textos académicos. Entonces, sí, yo creo que es bueno que hablen un poquito para yo poder continuar. Está bien. Tenemos una participación de Julio. Muy bien. Muchas gracias por su presentación. Hasta ahora me ha parecido realmente muy productiva y he tomado apuntes un poco para la práctica docente. Me estoy escuchando eco. Ay, perdón. Voy a bajar un poquito acá. Bueno, entonces, a mí me parece muy interesante lo que usted ha dicho, dos cosas que yo venía pensando también en mis investigaciones sobre el tema de pues el uso de las ideas ajenas. En primer lugar, pareciera que usted dice, en el fondo hay que ser más sencillos en lo que se le pide al estudiante y es, no nos digamos mentiras. Yo no le voy a mentir con respecto a lo que yo soy capaz de hacer, ni voy a mentirle con respecto a lo que yo espero que usted haga. Y eso me parece que debería ser una regla, un punto de partida dentro de una técnica antiplagio, como usted nos los ha mencionado. Pero en segundo lugar, hay algo que yo siempre vengo pensando y es, por lo menos en Colombia, en algunas de las universidades donde he podido trabajar, observo que hay, tal vez como usted lo dijo, una manera más inteligente, algo así como una, no sé si decir, mecanización del procedimiento de escritura, no sé si una ritualización de lo que entendemos por escritura académica o por textos académicos, que hace que normalmente los profesores crean que saben qué es un texto monográfico, un texto argumentativo, un texto... Y normalmente uno encuentra en los manuales de elaboración de tesis cosas como ponga no sé cuántas citas. Y no pareciera que siempre que uno va a trabajar con textos, o siempre que más bien uno va a presentar una opinión, deba acudir necesariamente a tantísimas voces, ¿no? Entonces ahí hay algo muy interesante que yo he empezado a hacer en mis clases particularmente, es volver a esta idea de la disputatio, pues, es decir, decirle al estudiante, piense usted mismo, trate de pensar sin barandillas. Un problema coyuntural podría ser o un problema estructural. Y a partir de allí entonces, piense ahora si usted está solo en el mundo o si usted tendría cómplices y si tendría contradictores, que vendría siendo esa parte en la que busca o en la que toma de la mano esas otras voces de las que hablaba la profesora. Y en ese punto es muy interesante encontrar que para mí ha tenido más rendimientos ponerles a hacer textos como ensayos cortos, concisos. La concisión me ha parecido a mí una virtud antiplagio, breves, ¿no? Y tratar de discutir textos específicos. Es decir, no creer que porque hay un montón de citas y un montón de autores el estudiante es mejor o es más inteligente. Me parece que eso es una farsa. Y me parece que es una farsa que le agradezco mucho lo que le he escuchado hasta ahora. Claro, todos los profesores deberíamos entender, bueno, pero no nos mintamos. Esto no es así. Bueno, eso es lo que quiero decir. Gracias. Al final le voy a presentar alguna secuencia, o sea, no estoy diciendo que no le pongamos a los chicos los textos, porque es una parte de nuestro deber, enseñar esa escritura académica, enseñar para la profesión y enseñar los textos académicos propios de la universidad. Lo que estoy diciendo sí que nos genera y nos debe de generar un cambio significativo en la forma de ser. Y estoy de acuerdo contigo y por eso me fascina como este espacio, que más que yo darle es como una construcción conjunta y que comencemos como comunidad de docentes universitarios. Yo creo que hay que poner el tema sobre la mesa y comenzar a reflexionarlo. Y tenemos que verlo también desde nuestro propio ser, desde nuestras propias producciones como profesores universitarios, porque yo sí creo que ahí hay un tema fundamental que tenemos que abordar con cierta transparencia, con cierta verdad, porque nosotros también, y ahí yo concluyo mi tesis, somos parte de ese sistema, del mismo sistema preuniversitario de nosotros y somos parte del mismo sistema académico y universitario de nosotros que nos validó y nos normalizó el plagio, porque el plagio como práctica, yo voy a insistir mucho en esa idea, está bastante normalizada.
Entonces vuelvo a retomar mi idea. Entre el profesor y el alumno, acuérdense que está la tarea. Y ahí entonces sí yo le tenía como una pequeña reflexión, no sé cómo vamos de tiempo, pero me gustaría que nos imaginamos que yo soy docente, ¿no? Y le digo a mis estudiantes, ustedes van a escribir un ensayo sobre la inversión económica, perdón, que no lo puse, de la educación en República Dominicana. Ese es lo que yo normalmente le voy a decir a mis estudiantes. Mi grupo de estudiantes son estudiantes para ser docentes de nivel primario, están en segundo semestre, estoy dando la asignatura Historia de la Educación Dominicana y le estoy poniendo un tiempo de entrega, una semana. O sea, en una semana ustedes me van a escribir el ensayo. Y entonces a mí me gustaría que ustedes reflexionaran y me dijeran por el chat, o también abramos el diálogo, ¿cuál ustedes creen que es la intención del docente al poner este ensayo? ¿Qué quiere el docente lograr con sus alumnos cuando le dice que escriba un ensayo? Y la segunda cosa que quiero que me digan, ¿cuáles serían dos criterios que ustedes utilizarían para evaluar ese ensayo? Entonces, ¿cuál es la intención del docente? ¿Y cuáles dos criterios? Yo le tenía 3 minutos, pero ahorita me di cuenta que el tiempo, el silencio se hace largo, así que lo vamos a hacer. Voy a poner aquí mi reloj otra vez para dar 1 minuto. Y ustedes van a ver a los docentes, yo voy a insistir mucho en eso, cómo a los docentes nos cuesta hacer silencio. Y realmente, muchas veces en la reflexión necesitamos ese silencio. Así que puse 1 minuto y 17 segundos para que piensen cuál es la intención del docente y los dos criterios. Si entendemos que estamos listos antes, pues podemos comenzar el diálogo. Voy a parar un momentico, aunque yo tengo ni aquí, como para poder escribir lo que ustedes dicen. Así que ahí sí le voy a pedir ayuda para que me ayuden con las palabras y con leer el chat, que no lo voy a estar viendo porque quiero escribir entonces lo que ustedes, la idea que me transmitan. Liliana tenía la mano alzada hace un momento, la bajó, pero no sé si quiere aprovechar esta situación. Sí, no, era un comentario que yo creo que detrás de nuestras actuaciones como docentes hay concepciones. Y creo que acá esto está muy relacionado con la concepción de la escritura, o una habilidad, o una competencia, o una práctica. Entonces, si depende de lo que consideremos, es lo que, si nosotros consideramos que es una práctica, es imposible que los alumnos ingresantes a la universidad puedan tener un manejo adecuado de las voces, de esas otras voces. Porque los textos, por lo menos en Uruguay, que es de donde yo provengo, los textos en general de preparatorio, del bachillerato y del primer ciclo secundario, y ni que hablar de la escuela, son manuales. Y en los manuales generalmente están omitidos, por lo menos en Uruguay. No estoy hablando de los manuales que conozco porque soy profesora de lengua francesa, por ejemplo, de Francia, pero los manuales en el Uruguay no tienen referencias bibliográficas, son verdaderas síntesis con una anonimia con respecto a las fuentes. Entonces, ahí tenemos un conflicto. Ahora, para darme cuenta de esto, que estoy compartiendo con ustedes, soy una docente de muchos años, he recorrido un camino, pero en principio partía de las mismas, de los mismos presupuestos de pronto, que ahora veo colegas y colegas jóvenes que, cuando uno comparte las salas, uno comparte que detrás de ellos hay presupuestos de ese tipo, ¿no? Y repiten la historia que ellos mismos vivieron. Era eso. Muy extensa, perdón. Oh, excelente, excelente reflexión. No sé si alguien más quiere compartir, ya ahora fue que se acabó el tiempo, pero sí es importante compartir. Alma tiene la mano arriba, pero Alma, ¿quieres participar o es de la vez pasada? Perdón, es de la vez pasada, sí la dejé y no me di cuenta, disculpa. No hay problema. Bien, ¿y cuáles serían los criterios que utilizaría ese docente para evaluar ese ensayo? 2 criterios que ustedes creen que pudiera utilizar ese docente o esa docente.
Nadie se anima. Estamos cansados. Vamos, ánimo, ánimo, que ya nos falta menos para acabar el día. ¿Qué dos criterios ustedes creen que el docente utilizaría para corregir ese ensayo? ¿Te refieres a...? Tengo dudas con respecto a la comprensión de tu planteo. O sea que, por ejemplo, para cuando él le vaya a dar la puntuación, aquí es sobre 100, supongamos que el ensayo valga 15, ¿qué dos criterios ustedes creen que va a usar el docente para darle esa puntuación? Sí, el que ustedes utilizarían. O sea, ¿qué criterios ustedes utilizan para corregir un ensayo? ¿Qué dos criterios ustedes utilizarían? Bueno, Julio César decía, no sé, pues podría ser primero, muy bien, descripción de algún elemento o todo el problema, y segundo, presentación de un punto de vista personal con respecto al mismo. Muy bien, Joanna dice la estructura, muy bien, mucha gente se fija, por ejemplo, que si comete errores ortográficos, que si está bien escrito, o sea, con todos los elementos, o sea, se utiliza bien los recursos lingüísticos. ¿En qué se fijarían ustedes? O sea, ¿cuál es el principal criterio para usted decir, este ensayo vale el 100% de la calificación? No sé. Análisis. Esta pregunta es interesante porque esta pregunta nos lleva a dos aspectos, que es el rigor académico. O sea, lo que le quiero decir, ¿dónde ustedes van a poner el énfasis cuando van a corregir? Y bueno, yo pondría en aspectos discursivos, los aspectos discursivos, y bueno, y después aspectos que tengan que ver con los aspectos léxicos, morfosintácticos, me parece, pero lo discursivo, me parece como lo primero que observo, ¿no? Aquellos aspectos que hacen que pertenezca a ese tipo a ese género, ¿no? Y después discriminaría lo semántico, lo léxico y lo morfosintáctico. Excelente. ¿Alguien más? Tenemos aquí también varias. Que hay una tesis, es decir, una afirmación debatible o a debatir. O sea, usted sería a lo que llamamos la macroestructura, o sea, la parte semántica de ese texto. Muy interesante. Le hago la pregunta porque normalmente nos damos cuenta cuando hacemos esas preguntas y esa dinámica que los criterios van a variar mucho de un profesor a otro profesor. Entonces voy a entrar ahora a contarle un poco la secuencia didáctica que estamos planteando un poco. La primera parte, y le pongo esto aquí, de esa secuencia didáctica, ¿no? Para la escritura académica, ustedes saben cómo comienza. Comienza con la planificación. Muchas veces los docentes tenemos muchos años ya dando clase y entonces esa planificación del texto que voy a poner a producir lo hacemos de manera rápida. Rápidamente ya un ensayo, un artículo o diferentes aspectos. Interesante lo que nos contaba Casani en la conferencia magistral de inauguración, de que ya los profesores también, y sobre todo yo creo que en tiempo de pandemia, estamos utilizando otros recursos, por ejemplo, la elaboración de videos. Y todo esto es interesante desde la perspectiva académica, porque fíjense que cuando los chicos elaboran un video, y él dejó esa reflexión ahí para mí en el tapete, tendríamos que ver si consideramos el video un texto académico con el mismo rigor que un ensayo, o consideramos que un video tiene como, nosotros los docentes universitarios como que clasificamos, si ustedes se dan cuenta, las actividades que ponemos y las actividades que ponen los otros docentes. Pero a veces no está tanto el asunto en la actividad, sino en el rigor con que yo planifico esa actividad. Yo puedo planificar una presentación en grupo y no darle el rigor suficiente a esa presentación de grupo. Por lo tanto, si los estudiantes se paran ahí y comienzan a leerme textualmente, no es lo mismo que si yo exijo que no lean y que hagan una serie de actividades a esa presentación. O sea, a veces el asunto no está tanto
en la actividad, sino en el rigor que le ponga a la actividad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer realmente es pensar cuál es el fin de la actividad. ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? ¿Qué era lo que ustedes decían al principio? La producción escrita va a ser vehicular o realmente va a ser epistemológica. Es decir, voy a corregir lo escrito, voy a valorar la escritura como tal. Entonces, ¿qué es lo que voy a valorar? El contenido específico de la asignatura expresada en un texto académico. Voy a valorar la producción de escritura o la producción de un texto específico o punto suspensivo, o lo voy a valorar todo. Entonces, este fin tiene que estar claro, porque muchas veces los profesores queremos valorar el contenido. Por ejemplo, yo quiero saber, como es una clase de historia, si el alumno realmente sabe toda la historia de la inversión de la educación. Pero realmente, y esto es uno de los aspectos que tenemos que mejorar en la universidad, yo les aseguro que casi todos los que estamos aquí damos la asignatura de comprensión, producción escrita o algo ligado con la producción escrita. Sin embargo, la producción escrita es de toda la universidad, es decir, que todos los docentes deben de dominar lo que estamos hablando, los diferentes géneros, tipologías textuales que vamos a trabajar en la universidad, y deberíamos manejarla con el mismo rigor, porque realmente la escritura es el medio también de la producción. Entonces tenemos que programar la actividad, pero tenemos que ver lo que vamos a hacer antes de la actividad. Entonces es necesario describir esa actividad. Cuando yo le digo, hagan un ensayo, en realidad yo no estoy describiendo la actividad al alumno, yo le estoy dando una consigna. Pero esa consigna yo lo puedo entender de una manera y cada uno lo puede entender de otra manera. Es decir, entonces tiene que haber una descripción de la actividad. Nosotros, antes de que el alumno comience su producción escrita y cuando estoy describiendo esa actividad, yo le debo de decir cuáles son los criterios con que yo lo voy a evaluar. Y ahora vamos a ver cuáles son los criterios que deberíamos tener. Pero esos criterios, que ojalá y se lo pudiéramos dar con una rúbrica, porque esto ayuda mucho a los estudiantes, ya no me van definiendo el rigor, lo que yo quiero lograr con esa actividad. Tenemos que valorar mucho el tiempo que le damos a los estudiantes para que redacten ese texto. Porque, ¿qué pasa? Y luego ahí tenemos que trabajar un poco, algunos autores le llaman microactividades, o el proceso de la redacción. Para yo redactar un texto académico, lo primero que tengo que hacer es revisar diferentes textos académicos, buscar fuentes primarias, sintetizar esa fuente primaria, comprender esa fuente primaria para yo poder dar mi opinión. Pero de repente yo digo, dé su opinión sobre qué es el plagio. Bueno, pero si usted no se ha leído varios artículos de lo que es el plagio, como decía el compañero de Colombia, si usted no tiene el proceso y las voces de otras personas que han reflexionado sobre esto, porque no estamos solo en el mundo, entonces es muy complicado usted dar su opinión, o va a dar su opinión desde lo coloquial, y eso no es lo que pretendimos. Por lo tanto, tiene que haber un tiempo de redacción. Lo ideal también es que pongamos a nuestros estudiantes a leer texto como el que yo solicité. Si yo pido un ensayo, pues déjame ponerlo a analizar ensayo. Y aquí nos vamos a encontrar con aspectos muy interesantes y muy curiosos. Y es que muchas veces cuando nosotros como profesores comenzamos a buscar textos modelos para enseñárselo a nuestros alumnos, no hablo de los artículos académicos, que vamos a decir, tienen ya su propio rigor en la revista, nos encontramos que a veces nos es difícil encontrar determinado tipo de texto para uso académico que sean buenos modelos. Y ahí solemos invertir un tiempo. Asegurar el dominio de referencias, es decir, nosotros y sobre todo nuestros alumnos no saben cómo referenciar en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque nadie le enseñó. Y en la universidad deberíamos tener una política unificada, porque muchas universidades no tienen esta política unificada. Entonces, ese dominio de la referencia no está exacto.
al menos en nuestro país, nosotros nos hemos encontrado que muchos estudiantes, incluso de la generación Z, que dominan mucho la tecnología, pero resulta que para los procesos escritos, o sea, no dominan tanto las herramientas tecnológicas. Y estos son aspectos muy interesantes. Y otro aspecto que tenemos que ver antes de la actividad, y esto ya pensando que vamos a utilizar alguna herramienta tecnológica, es cómo vamos a configurar esa herramienta. Y sobre esto entonces voy a hablar ahora un poquito. Y el punto siguiente es muy interesante porque sobre todo los profesores universitarios entendemos que nuestros estudiantes tienen un nivel de competencias en cuanto a la producción escrita homogéneo. Es decir, yo pongo un ensayo y yo entiendo que todo el mundo tiene la misma capacidad. Sin embargo, en nuestra aula nosotros tenemos que atender la diversidad porque tengo estudiantes con niveles de dificultad diferentes y este nivel de dificultad diferente va a ser diferente según la tarea que le voy a poner al estudiante. Entonces, debo de conocer mínimamente a mis estudiantes, debo saber qué tan difícil le es la tarea que le pongo. Y algo que muchas veces nosotros solicitamos a los profesores cuando damos producción escrita es que el profesor haga la tarea que le estamos pidiendo a los alumnos. Esto es parte del artículo, que es una investigación exploratoria. Y ya le voy diciendo, ¿no? En el elemento de la planificación, es muy importante que nosotros utilicemos herramientas potentes. La mayoría de nuestras universidades han invertido en herramientas. En el caso mío, yo uso mucho Turnitin. Y las investigaciones nos están diciendo que a pesar de su implementación y de implementación de manera eficiente y eficaz, la práctica del plagio sigue siendo muy habitual entre los estudiantes. Es decir, no solamente basta con tener la herramienta, sino con saber utilizarla, que es la parte donde vamos a trabajar ahora, abordar algunos elementos. Entonces, como Espinosa y los colaboradores, lo que recomiendan que además de su uso, hay un cambio en la metodología docente y en el desarrollo de buenas prácticas para que se incremente la honestidad y la integridad como un valor que asumen todos los estudiantes. Entonces, a esta misma conclusión también llegaron Cebriani Robles, Raposo River, Luis Rey, que fíjense que es una investigación muy reciente, elaborada en el contexto español. Y es interesante aquí resaltar que el 54% de los estudiantes desconocen una plataforma específica. Y fíjense cómo, al menos en el caso de España, este porcentaje aumenta significativamente en estudiantes de posgrado. Entonces, el hecho de desconocer una plataforma específica hace que no se tenga elementos suficientes para poder abordar el tema del plagio. Entonces, durante la actividad, o sea, ya yo planifiqué mi actividad, ya lo puse con suficientemente tiempo. Uno de los elementos que más favorecen para que nuestros estudiantes paren la práctica del plagio es que le permitamos que ellos vean el índice de similitud. Hay dos aspectos aquí que yo quiero resaltar, porque yo creo que si podemos introducir cambios metodológicos, estos son lo más importante. No importa la actividad y la tarea que le ponga. En el caso mío, lo que hago es que planifico una secuencia de actividades, ustedes van a ver ahora como un poco larga, y lo que sí he ido haciendo es reduciendo la cantidad de textos de producción escrita que le pongo para que me dé tiempo a hacer todo el proceso. Porque si usted revisa su programa o su sílabo de clase y usted tiene, qué sé yo, en un cuatrimestre, ¿cuántas producciones escritas usted tiene? Y que usted como profesor, porque eso no lo dije aquí en la planificación, pero para mí es un elemento fundamental, que esa actividad que usted le pone al estudiante, ¿cuántas horas le va a tomar a usted corregirla? Porque eso usted lo tiene que ver en la planificación. Porque muchas veces los docentes demandamos actividades a los estudiantes porque es fácil yo decir, haga tal cosa, haga lo otro. Ahora, yo tengo que pensar, esa actividad que yo le estoy poniendo al estudiante, ¿cuántas horas me demanda a mí la corrección? Porque
tenemos que ir parando esta cuestión de, no tengo tiempo para corregir. Bueno, pues usted no tiene tiempo para corregir, pensemos qué otra actividad usted va a poner. Pero lo que no podemos es poner una actividad sin pensar en esto. Entonces, el proceso de la producción escrita, bueno, yo no conozco a nadie como que se sentó y escribió y entregó. Normalmente pasa por ese proceso que todos conocemos de producción. Entonces, normalmente en Turnitin o en alguna herramienta parecida, lo importante es que podamos planificar de tal manera nuestras actividades que sucedan dos cosas antes de que yo como profesora, o sea, me pongo así porque no quita el que usted como profesor no es el súper especialista en la producción. Usted sí tiene unos conocimientos y esto va a permitir una retroalimentación específica, pero resulta que los estudiantes también se deben de convertir en unos especialistas. En este cuatrimestre justo, una estudiante que estaba, yo digo que era como la crisis del COVID, me decía, profesora, pero yo no soy profesora, yo no sé qué es lo que yo voy a corregir en los demás. Y yo le digo, simplemente léele el texto, que tú vas a ver todos los aspectos que tú le vas a poder corregir. Claro, yo le doy un entrenamiento y ahora le voy a decir qué deben de ver, porque esa es otra cosa. O sea, yo le puedo decir a mis alumnos, usted le va a corregir el de Pedro y Pedro le va a corregir el de María, pero le tengo que decir qué es lo que van a ver. Y eso me lo da los criterios de evaluación que ya he definido previamente. Entonces, durante la actividad, cuando ya terminaron, el estudiante subió el índice de similitud y déjeme decirle algo, usted como docente no debería ser la primera persona que vea el índice de similitud. La primera persona que debe de ver su propio índice de similitud, y fíjense que aquí no estoy hablando de plagio, estoy hablando de índice de similitud, porque realmente estas plataformas tienen sus bemoles que tenemos que conocer. Yo tenía y esto sí fue de la investigación, me contaban la historia de, profe, lo que pasa es que usted como que no decía, o sea, no se fijaba tanto en el numerito que da Turnitin, sino como que lo abría. Pero yo tuve una profesora que simplemente vio 72 y nos mandó a la comisión de ética. Y entonces resulta que era que no lo había organizado para que Turnitin no le diera la referencia. Y realmente yo vi el trabajo y estaba bien referenciado. Entonces había un problema con Turnitin. Entonces, Turnitin me da unos índices de similitud. Ahora, el que va a determinar si es plagio o no es plagio, ¿quién va a ser? El docente. Porque el hecho de que haya un índice de similitud no quiere decir todavía que hay plagio. Quiere decir que está de otra fuente. Pero muchas veces Turnitin no detecta. O, por ejemplo, si usted pone una misma práctica y el estudiante le dejó una parte de la práctica ahí, entonces le va a elevar el índice de similitud. Así que los primeros que tienen que ver y verificar su índice de similitud no es usted, es el docente, el estudiante. Y tenemos que enseñar a esos estudiantes qué van a ver. Y por supuesto que hay que darle entonces la oportunidad para que ellos puedan descargar el trabajo, volver a redactarlo y volver a subirlo. Y el otro proceso que es sumamente enriquecedor es que también lo permiten las herramientas tecnológicas, el asignarle ese trabajo a un par. Y ahí usted lo puede hacer de varias formas. Lo puede hacer anónimo, es decir, el otro no sabe quién le está revisando, un poco como se hace la revista, o lo puede hacer que se sepa. Esta herramienta de la revisión de pares ha sido para mí uno de los aspectos que más ha ayudado a los estudiantes a mejorar su propia producción. Y el tercer aspecto, yo diría, no sé qué aspecto vamos, que va a pasar después de la corrección, pero estoy diciendo aquí como los aspectos fundamentales, porque yo creo que el mayor aspecto fundamental es que dedicamos un buen tiempo a planificar ese texto y a planificar qué voy a retroalimentar. Y en el caso de nosotros docentes universitarios aquí en República Dominicana nos llamamos docente taxis, es decir, como que muchos de nosotros no estamos a tiempo completo en la universidad, sino que estamos, incluso ya yo no estoy, pero tenemos muchos docentes que estaban como en varias universidades, entonces le llamábamos docente taxi. Si usted es un docente taxi, si usted tiene mucho grupo y sabemos que en la universidad pues no paga el tiempo de corrección, usted tiene que pensar qué va a retroalimentar.
Entonces, no podemos retroalimentar todo y todo a la vez. Tenemos que en esa rúbrica de evaluación decir, ok, como alguien decía, estoy retroalimentando la superestructura. Si pedí un ensayo, voy a retroalimentar que esa estructura sea canónica, que sea la típica, pero ya yo tengo que enseñar cómo es la macroestructura, cómo están esos niveles de cohesión de ese texto. Me quiere decir, bueno, en la superestructura también, la coherencia, la cohesión, cómo redacta. Entonces ya entro a esos aspectos de la microestructura, la ortografía, la gramática, pero todo esto yo tengo que definirlo al principio. Y también lo tengo que definir a nivel de lo que tengo y debo corregir. Entonces, por esto es muy importante que definamos esto. Entonces, ya después que yo retroalimenté, y un aspecto fundamental que no se nos puede olvidar, es que yo no sé por qué, solamente nos fijamos en lo que el alumno no hizo bien. Miren, y en estos aspectos del plagio, de la producción escrita, tenemos que, en cada uno de los trabajos que nosotros corregimos, reforzar aspectos que se han hecho bien. Este párrafo me fascinó como lo redactaste. Los conectores que utilizaste de manera excelente. Porque si no, sobre todo nuestros alumnos que están comenzando en estos temas, no saben tampoco. O sea, es como la experiencia que recoge un poco la investigación, es como que la gente que escribió bien lo hace como por arte de magia, como que es algo mágico. Y como que tampoco sabe muy bien si le va a quedar bien o no. Mire, profe, yo tenía como una ansiedad porque yo no sabía cómo usted me iba a retroalimentar. Y eso quiere decir que entonces tienen inseguridad de lo que está bien. Y esto es fundamental, que nosotros podamos resaltar buenos textos. Incluso funciona mucho que en cada clase podamos leer buenos textos, buenos párrafos bien escritos por nuestros propios estudiantes, porque esto anima mucho. Y ya cuando uno va conociendo los grupos, y retomo entonces a la corrección de pares, yo utilizo dos estrategias. Muchas veces solamente ponemos a los que escriben mejores con los que no escriben tan bien. Y realmente me funciona. Pero a lo largo del cuatrimestre yo muevo las parejas. Entonces, en algunos momentos utilizo pareja heterogénea, es decir, el que escribe, que yo sé que escribe muy bien o que tiene unos aspectos muy positivos, entonces lo pongo con otro que no está tan bien. Pero me ha funcionado muchísimo, porque en un grupo me pasó que entonces los que eran muy buenos comenzaron a desarrollar con uno, ¿no?, como un cierto engreimiento, nosotros decimos en República Dominicana, frente a los otros. Entonces, de alguna manera, también cuando estábamos como en el debate de la clase, veía como que no me lo dejaban desarrollar, ¿no? Los que no producían tan bien, entonces como que comenzaron a no querer escribir tanto y a como ponerse bajo la sombrilla de estos estudiantes que eran muy buenos. Entonces, en ese cuatrimestre, con ese grupo bien específico, dije, voy a poner, además quiero retroalimentar, entonces puse junto a lo que produce muy bien y puse junto a lo que ya tienen mayores debilidades. Y fui pasando por los diferentes grupos. Entonces me di cuenta que eso fue maravilloso, porque los que no producían tan bien se retroalimentaron como de una forma menos, o sea, emocionalmente estaba más tranquilo, más a su nivel. Y entonces ahí yo pude retroalimentar también como de forma más directa algunos aspectos, sobre todo que tienen que ver mucho con la cohesión. Y entonces los estudiantes que iban muy rápido, también pude detectar en ellos fallos importantes en la producción. Que claro, como los otros tenían tanto fallo, entonces cuando pasaba a esas retroalimentaciones grupales no lo veía tanto. Entonces, lo que determiné a partir de este cuatrimestre es como, ok, a lo largo del cuatrimestre voy a hacer las dos agrupaciones. Voy a hacer un trabajo donde los pares sean heterogéneos y voy a hacer un trabajo donde los pares sean homogéneos. Como yo lo organizo, siempre le pongo una primera producción, y entonces ya ahí más o menos, porque luego uno siempre va, como digo yo, ajustando, organizo. Y esto nos lleva a lo que ustedes decían, que es la creencia de nuestra labor como docente, porque tenemos que ir, ustedes saben que John Vick, ponía unos niveles de docente, y en realidad en todo esto de la producción escrita,
nosotros tenemos que pasar de ese docente nivel 1, que es aquel que simplemente clasifica a los estudiantes y dice, ok, yo tengo buenos estudiantes y tengo malos estudiantes. Los malos estudiantes porque no están motivados, porque no tienen los recursos, porque no pueden hacerlo, y los buenos estudiantes son aquellos que están súper motivados. Vic dice, bueno, primero que cada vez más vamos a tener menos estos estudiantes que están súper motivados y vamos a tener siempre estudiantes como más rezagados. Y luego entonces él habla de un segundo nivel de docente, que son los docentes que se fijan en los recursos, en la tecnología. Entonces, bueno, bueno, yo me incluyo ahí un poco a veces, ¿no? Bueno, pues yo uso Turnitin y entonces cuento todo lo que yo uso de la herramienta de Turnitin. Pero yo no sé si todo ese uso de herramientas me está provocando aprendizaje. Esa fue la reflexión que hice para hacer este taller. Yo tenía Mentimeter, pero de repente dije, bueno, me toca al final de la tarde. Muchas personas tienen problemas de conexión, necesitamos dos aparatos. Si entro como un recurso tecnológico, nos podemos dispersar, perder un montón de tiempo en el recurso, entonces mejor no, centrémonos aquí. Entonces, yo estaba mucho ahí en estos docentes del nivel 2, ¿no? Que son los que nos centramos en los recursos solamente. Y los docentes del nivel 3 son aquellos que se centran en el aprendizaje. Entonces, es muy importante que yo sepa que yo pude haber organizado todo un proceso maravilloso de enseñanza y me pude haber dedicado. Sin embargo, lo importante no es cómo yo enseño, sino si ustedes aprendieron, si yo pude transmitir ese mensaje. Entonces, esto es importante porque tenemos que ver en todo este proceso dónde yo me sitúo. Porque si yo me sitúo en el docente 1, pues ya usted está satisfecho. Usted simplemente dice que la culpa de que sus alumnos no aprendan no es suya, sino de los profesores anteriores, de que no se le enseñó, y usted sigue. Pero no, nosotros tenemos que movernos a que realmente la responsabilidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes recae en nosotros. Entonces, miren, hay estudiantes que realmente usted hace todo el proceso y esos índices de similitud como que no bajan. Y yo no sé si ustedes han conocido estudiantes que le justifican y vuelven otra vez que la plataforma. Entonces yo, bueno, ahora con Zoom, le digo, no hay problema, vamos a hacer una pequeña tutoría o quédate al final de la clase y veamos. Entonces ahí, yo le pongo Turnitin. Es importante también ahí que la retroalimentación, bueno, ahora con la tecnología digital se hace bastante fácil y bastante cómoda con estas herramientas. Es decir, que no debemos de usarlas solamente con una detección de plagio, sino ver todas las facilidades que nos da a nosotros los profesores para retroalimentar y para que el estudiante pueda integrar. Entonces, cuando hay muchos índices de similitud, cuando el estudiante como que es reiterativo, y debo de decirle que en cada cuatrimestre siempre hay algunos que son reiterativos, entonces ahí muchas veces tengo unas reuniones personales, privadas, ahora Zoom nos ayuda mucho, y son de 5 o 10 minutos. A ver, mira, te está pasando algo en la redacción, ¿qué pasa? Muchas veces he tenido estudiantes que lo reconocen, profe, no tuve tiempo, usted exige mucho, y ahí viene la exigencia de la tarea, entonces como no sabía qué hacer, lo puse así. Aquí es importante la confrontación de forma individual y la retroalimentación. Y aquí viene entonces un aspecto fundamental. Si nosotros hicimos todo ese proceso, planifiqué, dejé que viera los índices de similitud, corrigió el compañero, él hizo un segundo borrador, que es el que yo revisé, yo retroalimenté ese borrador y lo dejamos ahí, no hemos acabado el proceso. ¿Por qué? Porque hasta que ese alumno no incorpore, se vuelva a sentar con su texto, incorpore todo este proceso de corrección, entonces ese texto no ha terminado. Entonces, fíjense que ustedes tienen un proceso largo. En mi caso, ¿qué implica eso? Pues mucho tiempo. Entonces, ¿qué he hecho? Que cada una de estas etapas que le voy contando, le voy asignando puntuaciones, porque claro, nosotros estamos focalizados en que nuestro alumno aprenda, pero también la universidad tiene un tiempo y unos plazos y unos rigores en la calificación, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ahí lo que he ido haciendo es poniendo menos textos, más potente, y a veces no tienen que ver si son largos o cortos, tienen que ver con la profundidad del texto y con la buena redacción de ese texto, y voy valorando las diferentes etapas.
Desde la etapa 1, hay a veces, dependiendo de la asignatura y de para qué uso la producción escrita, obviamente tienen que entregar un borrador. Otras veces le hago solo que hagan un esquema y que comiencen ese, claro, siempre le doy ese proceso de producción y que hagan ese primer borrador, similitud, revisión de pares, revisión mía, retroalimentación. Y cada una de esas etapas, entonces le voy asignando diferentes puntuaciones. Entonces, para mí, todo este proceso nos implica el pensar y el reflexionar. Y esto es fundamental, yo voy a insistir mucho en eso. ¿Qué tareas, qué actividades ustedes y nosotros y yo le estoy proponiendo a mis alumnos? Y ahí entonces no implica un cambio en nuestra forma de gestionar las tareas que demando. Estas actividades tengo que gestionarlas de manera diferente. Lo segundo que implica es que tenemos que dar tiempo. Y esto es, yo tengo como una campaña, ¿no? Como con la falta del tiempo. Si ustedes se dan cuenta de verdad que estamos viviendo en una vorágine que no nos está dejando tiempo para la reflexión, la retroalimentación, y eso es lo que produce el verdadero aprendizaje. Si yo no hago actividades donde mis alumnos se enfrenten con su propia producción escrita, con su propio proceso, y yo lo retroalimento y lo retroalimentan los alumnos, ahí el aprendizaje falla un poco en esa incorporación. Un aspecto importante, y ahí lo puse, es el control. Parece, pero bueno, Cristina, como que ahí te fuiste. No, o sea, nosotros en toda esta etapa tenemos que tener ese control del proceso. ¿Y qué nos ayuda mucho? Ahí las herramientas tecnológicas. Y tenemos que dedicar, y ahí cada uno entonces hace su propia reflexión, un tiempo a la corrección y la retroalimentación. Y ahí le iba a comentar algo que tiene que ver con la corrección y la retroalimentación oportuna. Por eso la primera parte es fundamental. Si usted puso, y yo he conocido profesores que ponen 3 trabajos, entonces en cierto modo, acuérdense de los profesores taxi, entonces ya vienen a corregir al final del cuatrimestre. Entonces ese trabajo realmente no repercutió porque usted está en el profesor nivel 1. Bueno o malos estudiantes. Entonces tenemos que ir transitando hacia ese profesor de nivel 3 que ve y que vela en que aprendió. Entonces la única manera que tenemos de hacerlo es que cuando yo haga esa corrección y esa retroalimentación, lo haga en un tiempo oportuno. Un tiempo oportuno que le permita la retroalimentación. Esto es interesante porque cuando hago esto, me pasa en todos los cuatrimestres, que entonces el alumno, y por eso entonces yo le hago esa planificación, esa descripción de actividades, está muy claro los tiempos, porque también entonces le implica a ellos unos tiempos, sobre todo los estudiantes de posgrado, a veces como que le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque están más acostumbrados a manejar unos tiempos más flexibles en la entrega. Entonces, esto no exige, si ustedes se dan cuenta, como un ciclo de corrección. Bueno, pues antes de pasar a darle algunos datos de la investigación que hice, pues me gustaría ver la retroalimentación de ustedes sobre esta parte de la secuencia. Y ahí lo que nos quedaría es como presentarle algunos datos del estudio exploratorio, que también lo pueden leer, pero bueno, la idea es compartirlo un poco. Pero sí me gustaría como escucharles sobre este proceso, algunos comentarios. Tengo a Julio César aquí que dice, pues Yasu, yo los pongo a leer. Bueno, es que estaban leyendo arriba, que yo me he perdido eso. Entonces, si alguien quiere, no sé, hacer algún comentario, sería muy bueno. Ok, estoy leyendo para arriba los comentarios. No sé, ahí Lorena, si me ayudas un poco. Sí, claro. Julio quiere participar. Adelante, Julio. Excelente. Bueno, qué pena volver a hablar. A mí me gusta mucho lo que usted está proponiendo. Yo solo diría que es decir, parece que el reto también estaría en la cantidad de estudiantes que cada profesor tiene, porque las sugerencias que nos hace de esta secuencia me parece que implican, claro, mucho tiempo de planeación, pero también durante la ejecución. A veces uno tiene cursos de muchísima gente y eso podría ser
un poco más difícil. A lo mejor, y tal vez esta pueda ser una pregunta, no sé si usted considere que dentro de esa secuencia haya un paso cuando hay un curso muy grande que uno podría, no digamos saltarse, quizás suprimir, no lo sé. ¿Usted cómo en su investigación, digamos, ha lidiado con ese problema pues, muy práctico de la cantidad de alumnos? Lo que hago es que dedico mucho tiempo, por ejemplo, mientras la corrección de pares, en vez de hacerlo de 2, ponía grupos de, y entonces se distribuían en el aula. Y esto le cuesta a los alumnos, pero acuérdense que ellos tienen una rúbrica. Entonces yo le daba la rúbrica para que, por ejemplo, la clase eran 2 horas. Entonces, ok, vamos hoy a evaluar los textos que ustedes produjeron primero. Entonces, con esta rúbrica ustedes se la van a pasar a un compañero y el compañero va a ir evaluando su texto. Entonces, ponte tú, bueno, no sé tu clase grande, porque en verdad que aquí hay universidades con muchas clases. Debo reconocer que en la Pontificia, pues cuando hablamos de muchos estudiantes, hablamos de 36. Pero reconozco que hay otras universidades que hablan de 50, 120, 200. Entonces, esto es interesante porque ahí me voy a la tarea. Si usted tiene un grupo de 200 personas, que aquí ya ha pasado, entonces usted tiene que pensar qué producción escrita y cómo lo va a corregir. Entonces, algo que a mí me ha funcionado cuando para mí son grupos grandes, incluso ahora en la pandemia fue maravilloso porque una de las cosas que hizo la universidad fue que nos redujo los grupos y yo tenía grupos de 20. Entonces ahí es que tú te das cuenta de la diferencia. Ahora, cuando tenemos grupos grandes, mi recomendación, que lo he manejado, bueno, 36, pero sé que hay más, es hacer mucho trabajo en el aula de producción con ellos. Entonces ahí yo lo que hacía era que lo ponía a trabajar en el mismo aula y eso me permitía a mí como profesora ir por los grupos. Y ahí ya yo iba escuchando con una listica y iba apuntando, porque a veces también uno tiene muchos grupos. Y esto ayuda mucho luego para la corrección suya, porque realmente si usted se organiza así, le va dando como un tiempo de ir viendo la producción de cada uno de los alumnos. Eso es una estrategia. Y luego, como les digo, en esos casos de grupo grande, yo sí prefiero lo que decía el profesor que habló de Colombia, que es poner menos actividades, pero profundas. O sea, al menos una actividad donde usted corrija. Y yo creo, y no sé si usted tuvo al principio, que por eso yo le decía que el plagio tiene que ver con la institución. O sea, si realmente queremos crear políticas antiplagio, eso es uno de los aspectos que relatan los profesores. En mi caso, yo solamente pregunté a los estudiantes, pero la otra investigación y la otra pata de la investigación que tenemos que hacer es los docentes. Porque fíjense que un elemento fundamental que tiene que ver con el plagio es si el docente corrige o no corrige. Y lo que dicen los estudiantes es claro, la mayoría de los docentes universitarios no corregimos, lo dicen. La mayoría de los docentes universitarios, entonces vemos rápido el antiplagio y retroalimentamos. Entonces yo creo que ahí sí es cierto que hay un desafío y yo sí creo que tenemos que hacer una reflexión a lo interno de nuestras universidades, ir comenzando a poner el tema de lo que queremos y la estrategia de aprendizaje. Entonces, no sé si responde un poco tu pregunta, pero realmente creo que es un desafío y realmente yo creo que a veces no es simplemente que muchas de las soluciones, bueno, que nos paguen más, pero a veces no es que nos paguen más, o sea, es la cantidad y el cúmulo de trabajo. Yo, por ejemplo, admiro que alguien lo decía y de verdad que es muy agotador para mí. De hecho, yo cada vez lo hago menos, ser asesora de tesis. Ustedes lo decían, yo creo que ahí hay un desafío inmenso y yo creo que la experiencia de todos nosotros es, o sea, la cantidad de horas que nosotros debemos dedicar para que realmente ahí salga un trabajo digno desde la perspectiva académica. Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión con nuestras universidades, porque acuérdense que el plagio tiene que ver con las políticas de la universidad. O sea que gracias por traer esos temas, porque creo que es uno de los desafíos que presentamos. Cristina, aprovechando, te hago mención de ese primer llamado. Estamos a la media. Perfecto. Me gustaría ver otro comentario más para, si no, compartirle entonces como algunos datos de la investigación. Liliana.
digo, he visto la sistematización. Tu propuesta tiene una sistematización bien interesante, que creo que no es un maquillaje. Lo que tú nos estás proponiendo, y que bueno, es un cambio sustancial en las políticas institucionales y en las políticas también de formación docente. Yo creo que es un cambio profundo, porque que tiene que ver con salir del lugar ese donde nos ubicamos y planteamos que el fracaso, el rezago, son responsabilidad, el abandono, el fracaso, el rezago, el abandono. Yo me estoy refiriendo a la experiencia uruguaya, que es una experiencia en universidad pública, gratuita, y en formación docente también, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, el abandono o el rezago aparecen muchas veces vinculadas a las responsabilidades o al rol de los estudiantes. Yo creo que acá tú cambiás el foco y nos posicionás en el lugar de, bueno, de asumir, o sea, es un cambio de paradigma en el enseñar, creo, ¿no? En la práctica de aula. Y estoy de acuerdo con el compañero que en números masivos eso se hace complejo. Pero también en algunas instituciones, y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de formación docente en el Uruguay, nosotros tenemos horas de departamento, vale decir, hay horas como para poder discutir y en todo caso trabajar estos aspectos que tú dices, ¿no? Para ir conformando esa base institucional que permita sostener una política que trabaje desde la enseñanza la prevención del plagio, ¿no? Me pareció muy interesante. Quería agradecerte profundamente tu aporte. Por eso es importante que le decía la complejidad, la multidimensionalidad y ver las instituciones. Por ejemplo, se me ocurrió que una institución que me preguntó, bueno, al claustro de profesores que estábamos reflexionando, por ejemplo, esa universidad decía, por eso me fascinan los diálogos, que ellos tenían como, ellos le llamaban como monitores. Entonces, lo que estaban intentando en esa universidad es que cuando teníamos materias como de producción, que hayan 2 o 3 monitores que se dedicaran a la producción escrita. Decir que no es que estoy en desacuerdo con los cursos de nivelación que hacemos en las universidades. Yo creo que hay que hacerlo. De hecho, doy clase en la Pucamaime y también en universidad, también en la autónoma, ¿no? A veces. Pero aquí tengan en cuenta que no es solamente un curso de nivelación, es que, y eso lo dicen los estudiantes, o sea, si en el curso de nivelación yo lo hago todo muy bien, pero luego cuando entro a la universidad, cada profesor comenzamos a poner los ensayos, que escriban ahí, que yo corrijo de tal manera, estoy fomentando el hombre de la no verdad. Entonces, por eso es que nos implica ese cambio que ustedes hablan, ese cambio de reflexión que tiene que venir desde la institución, de realmente cuál es el ciudadano, cuál es el profesional que necesito formar. Y entender que nuestros estudiantes son parte de nuestro sistema. Y desde el mundo universitario a mí me cuesta mucho como que entendamos la responsabilidad de los profesores. Porque fíjense que los profesores entendemos que yo voy y doy mi clase. El que coja la clase, pues muy bien. Y el que no coja la clase, pues problema de él. No. Esto es un problema de todos. Porque, y cuando lo vemos así, entonces como tú dices, no cambian las expectativas, no cambia el problema y nos surgen entonces situaciones nuevas. Entonces, con esa nueva perspectiva es que debemos de comenzar a buscar estrategias, porque si comenzamos a buscar estrategias con nuestra perspectiva antigua, quiere decir, los estudiantes son los responsables, esas estrategias nunca van a ser efectivas, nunca, porque realmente ellos no son los únicos responsables. O sea, aquí estamos en una interacción y en un complejo multidimensional. Alma, no sé si quería decir algo. Digo que me parece que este diálogo en este último momento, me fascinaría que leyera mi artículo y contarle, pero realmente está en la revista de la Pucamaima ahora en el 21, se llama así mismo, y creo que lo pueden leer y bueno, como luego irlo comentando, o sea, me parece como más rico poder escucharlo a ustedes. Ok, sí, Cristi, mira, a mí sinceramente me ha atrapado muchísimo tu trabajo y hasta estoy aventurándome a pensar qué es lo que sigue, cuáles fueron los hallazgos. Sin embargo, debo de compartir lo siguiente.
La estrategia de revisión entre pares yo la apliqué el semestre pasado en estudiantes en el nivel superior, en las escuelas normales, en la revisión entre pares, pero fíjate que no me dio buen resultado, porque resulta que pese a que les di la rúbrica y que la consigna era planear, textualizar y al final revisar el texto, resulta que todos tuvieron una ponderación muy alta. Era de tener 10 y ya me puse a revisar minuciosamente y la realidad no era eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál pudiera ser la solución o qué puedo hacer para mejorar esto? Porque sí me gustó, pero no me dio resultado. Yo me sonrío porque eso me pasa a mí todos los cuatrimestres en la primera revisión. Entonces el éxito siempre va a pasar, acuérdense, por el tiempo del docente. Cuando ellos revisan, entonces la revisión no debe ser anónima la primera, sino que deben de poner su nombre. Entonces, como luego ya usted retroalimenta, usted tiene que hacer 2 retroalimentaciones, al que corrigió y al que hizo. Entonces ahí ellos comienzan a poner algunos elementos interesantes. Claro, eso implica un tiempo para usted, porque fíjense lo que estamos haciendo, entonces formando a los propios revisores que a la vez se enriquecen con ese trabajo. Entonces, a veces no lo logramos, o sea, al final, en ese primero, ellos como que entran y después entran. Ahora, yo siempre le doy una puntuación a esa revisión de pares. Entonces, yo trabajo mucho, porque fíjense, ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo, primero el técnico, pero luego ahí, si ustedes se dan cuenta, los revisores fallan en integridad académica, porque eso, o sea, solamente mismo el plagio. Pero cuando yo quiero, o sea, como yo soy docente, vamos a decir, o sea, coevaluación, entonces ustedes ven que todo el mundo pone 10. Entonces ahí lo que yo hago es una reflexión hacia la propia criticidad. En el caso mío, yo, bueno, a veces trabajo con abogados, pero normalmente trabajo con docentes, formador de formadores, alguna materia de producción, ¿no? Pero ahí entonces comienzo a hacer la reflexión de ellos como futuro docente. Pero realmente, si yo estoy de acuerdo contigo, aún así yo preservo la actividad, los retroalimento a ambos y continúo. Hay un proceso como de ascenso donde ellos como que se vuelven críticos. Entonces, cuando ellos comienzan a ver sus evaluaciones, como que vuelven otra vez a esa parte. Decirles que en el caso mío yo lo que hago es eso, como que intercambio diferentes actividades. No todo lo llevo a producción escrita. También hacemos actividades orales, hacemos videos, para que la corrección, porque es lo que le digo, tienen que planificar su tiempo de corrección. Y lo que sí debemos de mantener, y esto es lo más difícil, es como el rigor académico a lo largo de todas las universidades. Turnitin, como herramienta, no sé si ustedes la tienen específica, te ayuda mucho en la corrección de pares. Porque con Turnitin, ellos pueden, o sea, le asignan, puede ser aleatoriamente, y tienen que ir, bueno, llenando esa rubriquita, pero realmente tienen ahí algunas evidencias interesantes sobre eso y que firmen esa corrección. Pero yo creo que es que tenemos que hacer el trabajo con nosotros mismos, o sea, no nos cansemos. Si no te dio como aparentemente en la primera, fíjense que yo tengo mucho tiempo y esta estudiante nunca me había pasado, hizo como una crisis, yo me sorprendí en este cuatrimestre, pero una crisis, o sea, yo le expliqué la rúbrica, entonces ya, no, yo no voy a corregir a mi estudiante, o sea, yo no sé corregir a mi compañero, o sea, le entró como un nivel que nunca lo había manejado, o sea, que es simplemente como no cansarnos y entender que tiene mucho beneficio. A mí me funciona mucho, recuerden, que yo esté en esas correcciones de par. Entonces, cuando estábamos físicamente, porque cuando estábamos presencial ya yo lo hacía, yo lo ponía en la clase. En la clase a veces, como tenía un poquito más de dominio, lo ponía en grupito de 3 y yo iba pasando por la retroalimentación. Entonces yo también retroalimentaba algunos textos, pero como pares. Yo le decía, aquí voy a retroalimentar como pares. Y en plataforma lo hacía por Zoom. Entonces, el quedarse ustedes, o sea, ustedes tener espacio con ellos cuando ellos estén retroalimentando, es algo que a mí me ha funcionado mucho en la práctica. Muchas gracias. Rosario, adelante. Tienes tu micro cerrado, Rosario.
Disculpan, ¿ahora me escuchan? Voy a prender la cámara ahora. Sí, te escuchamos bien. Bueno, bien, perfecto. No, decía que, bueno, yo soy de Uruguay, al igual que Liliana, y destaco la sistematización del trabajo que hiciste y la forma como lo comunicaste. Para mí fue muy claro, y una sistematización que nos sirve a todos. En segundo lugar, me pareció muy interesante esto de correr el foco, de poner al estudiante como el responsable, ¿no?, de todas estas situaciones, y en todo caso también compartir responsabilidades, ¿no?, porque de alguna manera a quien le compete enseñar es al docente, así que eso me pareció también muy bueno en esto, como de focalizar. A su vez, destacar que lo que muchas veces hacen los estudiantes es el resultado de lo que los docentes no hacen, que no enseñan o a veces también cometen plagio. Entonces también, digamos, seamos honestos, acá todos somos docentes y bueno, entonces también me parece que el docente siempre goza de un alto nivel de impunidad que los estudiantes no, y eso también, no porque no tenga que ser, por supuesto, trabajado, pero enseñado, no castigado. Cuando tú empezaste el taller, ¿no?, a mí la primera palabra que me sonaba era casi como algo vinculado al robo, ¿no?, a la cuestión moral, y en realidad no es una cuestión moral, ¿no?, y me parece que vos lograste definirlo, perdón que te tuteé, pero definirlo de una manera muy, muy claramente. Y a su vez, también pienso cómo el lenguaje, la lectura y la escritura siguen siendo los ejes transversales, ¿no?, en todo, y por algo nos convoca en este congreso, pero cómo sigue siendo el eje transversal la producción académica, ¿no?, lo vinculante al lenguaje, la lectura y la escritura para desarrollarnos como seres pensantes. Así que bueno, por mi parte te agradezco y fue un gusto participar del taller. Gracias. Resaltarle que los estudiantes no consideran el autoplagio, o sea, uno de los aspectos interesantísimos también que tenemos que hacer en la campaña es con el autoplagio y con las imágenes, que bueno, la investigación sale que no sale. Y fíjense que el plagio no solamente tiene que ver con lo escrito. Cuando nosotros ponemos a nuestro estudiante a hacer videos, hay un riesgo, y es que ellos pueden leer, y pueden leer ahora más fácil, porque pueden ponerlo ahí y van leyendo y lo van haciendo. Ahora, el tema no es si lo leyeron o lo dijeron con su propia voz. El tema es si eso que están diciendo con su propia voz es una producción de ellos o lo tomaron del otro. Entonces, eso a los profesores, cuando ponemos a hacer videos, también nos lleva a unos elementos muy potentes para determinar el plagio. O sea, que lo que quiero decir es que cada estrategia que utilice el docente tiene que trabajar e integrar aspectos de la integridad académica del estudiante, como un aspecto de retroalimentación, porque no solamente se nos da en lo escrito. O sea, la mayoría de los profesores ponemos presentaciones escritas, y eso a veces wow, o sea, uno a veces la pasa peor, porque el estudiante reproduce también un discurso que no es su discurso. Entonces vuelve siendo lo que Derrida nos decía, el hombre de la no verdad, o sea, se convierte simplemente en un reproductor de lo que otro dijo, pero sin ninguna asunción propia, porque ese es para mí, el gran problema del plagio es la construcción de ese ciudadano, de ese profesional que estamos haciendo. O sea, claro, yo creo que sí, que hay un problema ahí de integridad, pero como decía Rosario, yo creo que el problema fundamental no es un problema moral aquí. Nosotros lo tenemos que ir, o sea, teniéndolo en la reflexión, no olvidándonos de eso, pero ir entrando todos estos elementos de lo que estamos hablando, pasando por la institución. Y no quiero dejar algo que parece fuerte lo que voy a decir, pero quiero recargar esto para ir concluyendo ahí. Que es el aspecto de que los profesores también tenemos que vigilar nuestra integridad académica. Porque cuando ponemos trabajo que sabemos que no vamos a corregir, también eso habla no de la integridad académica de los alumnos, sino de la nuestra. Yo quería hacer como una invitación, como para acabar esta parte, y la primera es esa, o sea, que podamos reflexionar sobre nuestra propia práctica docente. ¿Qué hago yo como docente?
qué están haciendo mis estudiantes, pero qué yo estoy haciendo con lo que hacen mis estudiantes. Entonces, la práctica docente es fundamental. Que podamos diseñar, y utilicé esta palabra como concienzudamente, diseñar secuencia para la producción escrita que dificulte el plagio de los estudiantes. Hay tareas que fomentan el plagio. Yo reviso muchas veces en los profesores que me piden y yo le digo, ¿qué tú piensas de esa actividad? Es que desde que tú me dijiste esa actividad, tú vas a tener que, tú estás fomentando, estás facilitando el plagio. Entonces busquemos actividades de producción escrita que dificulten el plagio. Y eso tiene que ver con la planificación. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión, no solamente los docentes, sino promover una reflexión en nuestras instituciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la integridad académica? ¿Es posible tener la integridad académica un solo profesor con 200 estudiantes, con 120, incluso con 40, con 50? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero es un tema que tenemos que traerlo a las reflexiones de los departamentos. Yo creo que tenemos que seguir utilizando programas potentes que permitan la corrección entre pares. Para mí, ¿qué es un programa potente? Bueno, es un programa que me permite la corrección de pares, o sea, controlar todo el proceso. La valoración del grado de similitud, y fíjense que ahí no puse plagio, porque ya es el docente que tiene que determinar el plagio. La herramienta no me determina plagio. La herramienta me determina y me valora que hay una similitud en el trabajo. La retroalimentación a los estudiantes antes de la entrega de trabajo. Yo creo que esos tres elementos para mí, en eso que llamamos plagio, una oportunidad para mejorar la producción escrita, son tres elementos que deben de tener ese programa. Como les digo, lo tiene Tunity, pero lo tiene mucho más. Y yo sí también invito a comenzar a hacer investigaciones sobre el plagio. Hablamos mucho del plagio, es un problema que está, pero en realidad en nuestra institución, ¿qué tan frecuente es? ¿Qué los estudiantes saben sobre el plagio? Eso no me dio tiempo a contárselo, pero léanlo, porque es bien interesante que un estudiante entiende que si coge un fragmento tal vez no es plagio. Lo que menos detectamos, como le digo, es el autoplagio. Si yo hice un trabajo para otro profesor y lo puse para esta asignatura o en mi tesis, eso es plagio, sí, eso se llama autoplagio. Y cuando hagamos esta investigación, yo creo que es importante ver tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Entonces, bueno, aquí le ponía una cuestión, porque una de las cosas que me preocupa es que realmente cogemos muchísimas imágenes y es uno de los plagios, vamos a decir, que menos detectamos. Pero hasta aquí le quería dejar como las recomendaciones, estamos un poquito pasados, pero les agradezco muchísimo el tiempo. Gracias, Lorena. No, muchas gracias, Cristina. Quizá lo que podemos hacer para todos los que tienen aquí preguntas en el chat es, Cristina, si nos compartes tu correo y que te dejan llegar estas consultas y así todos nos quedamos comunicados de alguna forma. ¿Qué les parece? ¿No? Excelente. Pues, Cristina, gracias en serio por tu aporte. Ha sido súper escucharte. Gracias a todos por sus participaciones y por estar en este taller, ¿no? Que ha sido, me parece, muy enriquecedor. Pues nada, solo agradecerles y desearles buenas noches y que sigan participando en, en las actividades que tiene el Congreso. Ah, perfecto, ya está ahí en el chat el correo de Cristina. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias, Cristi. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Roberto. Nos mantenemos en contacto. Perdón, no veo el correo. ¿Dónde está? Aquí en el chat, en el globito de arriba, en la parte de arriba de la barra, están un iconito de muñequitos. Al lado está, dale clic ahí y ahí te va a aparecer. Gracias, es que estaba viendo el de participantes. Muchas gracias. Sí. Vale. Doctora Cristi, yo puse en el chat que si tenía nos podía referir a algún software que nos permitiera detectar el plagio. A lo mejor no se leyó esa idea o ese comentario. Lo que les decía es que podemos escribirle, dado que se terminó el tiempo, les proponía que está el correo de Cristina, que le escriban y entonces ahí mantener la comunicación de estos pedidos y estas solicitudes.
Ok, perfecto, muchas gracias. No, que estés Hasta muy luego. bien. Adiós. Adiós. Buenas noches.